I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. You know I came through with the fuego. You know I came through. Hey, you know I came through. Nowadays I cannot lay low. I cannot lay low. Yeah, I cannot lay low. You know I came through with the fuego. You know I came through with the fuego. Buenas noches compañeros del Instituto Británico Sede Venecia del programa de asistente administrativo, mi nombre es Miguel Ángel Bolívar, estoy con la voz de Locuendo, jaja. Voy a dar una recreación de una empresa ficticia para este video. Bueno, nos esperemos más, comencemos. En la parte de organización de archivo, generalmente hay tres procesos: clasificación, ordenación y descripción. De modo que ya ejecutemos estos tres procesos, podemos ya decir que un documento ya está totalmente organizado. Bueno, empezando un poco más profundo, podemos asemejar que este video es un video mostrando una empresa ficticia, donde se toman ejemplos para hacer este video. En primera parte se debe manejar la conservación adecuada de los documentos y también mejorar la integridad de las personas que los manipulen. Donde se utilizan para las personas encargadas cocios, guantes, tapabocas entre otros implementos. Bueno, en ejemplo de video vemos como tenemos una caja de ejemplo hecha en un material diferente donde esta representa las cajas X200 que son normalmente utilizadas para la documentación. Bueno, en esta parte podemos ver cómo tenemos documentos desorganizados, sin clasificación alguna. Algunos ejemplos son contratos, actas, manuales y entre otros. Bueno, empezando tenemos algunos documentos sin clasificación donde procedemos a clasificarla. Bueno, ¿qué es la clasificación? Es la parte donde se da una organización a los documentos. La organización incluye dos funciones específicas: la clasificación y la ordenación. Simplificando mucho, clasificar un documento significa agruparlo por conceptos o asuntos concretos. Y ordenar un documento quiere decir establecer una secuencia cronológica, alfabética o numérica dentro de cada grupo y situarlo físicamente en el espacio. Clasificar, como ya se ha apuntado, consiste en agrupar los documentos bajo conceptos, que, en nuestro caso, reflejan las funciones generales y las actividades concretas, dentro de una estructura jerárquica y lógica. De esta manera, se agrupan por separado los documentos académicos, los documentos de personal, los documentos económicos, etc. El cuadro de clasificación es el resultado de agrupar las diferentes funciones y actividades de debajo una estructura jerárquica y lógica, desde los conceptos más generales hasta los más concretos. El primer nivel corresponde a las categorías. Los documentos de gestión de actividades administrativas, comunes a cualquier organismo, y los documentos de gestión de actividades específicas, que corresponden a las funciones precisas. Para identificarla los documentos debemos dar orden a quién pertenece y a qué parte administrativa pertenece. Donde si vemos aplicamos el primer principio de la organización archivística, que es el de procedencia, donde si vemos algunos documentos debemos organizarlos de acuerdo a su procedencia, esto es deber del archivador para esta clasificación, donde debemos entrar a mirar el contenido de los documentos. Bueno, ya como algunos de estos documentos están plenamente clasificados, procedemos a dar la valoración, donde se separa en dos partes como primaria y secundaria. Bueno, algunos documentos se pueden dar con algunos de estos dos principios. Pero dar una mejor perspectiva podemos dar con algunos documentos si tienen algún anexo o algo importante, que serían la gran valoración que se tendría en cuenta. Bueno, ya partiendo de algo más importante, tenemos que organizar las series en diferentes partes, como por ejemplo series del Departamento de Talento Humano, y ya de otra parte podemos dar un mejor aspecto como sería a división en cada serie en el siguiente video que muestra, en pantalla. Bueno, ya como segundo tenemos la ordenación documental. Bueno, como ya tenemos la organización de series y subseries. Teniendo esto procedemos a organizarla de la manera más apta para los documentos, donde existen diferentes tipos de ordenación. Donde si tomamos la decisión debemos tomar la mejor opción para mejorar la búsqueda de los documentos. Depende de los documentos de debe organizar, como por ejemplo, números de identidad o cédula. Donde se debe organizar desde el principio hasta el final de los documentos, donde también es hecho vital las fechas que se hicieron los documentos, como por ejemplo como se puede ver en video, podemos ver cómo se organiza desde enero hasta diciembre. Donde se debe respetar la organización y principio de orden natural, donde siempre se tiene que respetar en general.
Se deben respetar los órdenes de los documentos que se van generando de cada dependencia. Bueno, ya teniendo los archivos se puede ver algunas series de los documentos. También podemos ver documentos simples y complejos de algunos documentos, donde se adaptan diferentes tipos de organización para la organización de los documentos. Se puede decir que la ordenación comienza donde ha terminado la clasificación, es decir, se aplica a las series documentales. Es cierto que se pueden tener series bien clasificadas, también es cierto que ellas pueden estar desorganizadas internamente, es decir, sin una secuencia determinada, sin una relación recíproca de sus partes. Es como tener todas las piezas necesarias de un mecanismo, pero sin ensamblar, sin conexiones puntos, y la clasificación se puede entender como un proceso mediante el cual se establecen las diferenciaciones de las agrupaciones documentales, teniendo en cuenta el principio de procedencia. La ordenación se puede entender como el proceso mediante el cual se establecen con claridad las relaciones entre los documentos de una serie. Ya como final sigue la descripción documental, aquí describiendo esta etapa final del documento. Al igual que cualquier otro tipo de documento de archivo, los documentos electrónicos también deben ser objeto de descripción y tratamiento archivístico, con la única particularidad de requerir metadatos específicos, y su descripción debe estar relacionada con los instrumentos descriptivos disponibles para la documentación, cuyo soporte siga siendo el papel. Debería tener un sistema de gestión de documentos electrónicos de archivo. Tipo documentación cuyo soporte siga siendo el papel. Esto quiere decir que si ya como finalidad tenemos que organizar la documentación en carpetas de diferente categoría. Como por ejemplo tenemos las AZ y entre otras. En la parte organización archivística hay algo llamado valoración archivística. Entre estos procesos la valoración documental es vital, ya que nos ayuda a resolver el problema de qué conservo y por cuánto tiempo. Al reconocer en los documentos unos valores particulares que ayudan a determinar efectivamente si son de conservación permanente o no. El resguardar los documentos realmente importantes en la administración pública ayuda, además, a focalizar los recursos existentes en lo que tiene más valor para el país y la ciudadanía, ya que es una realidad que el conservar documentos en soporte electrónico tiene un costo que se va incrementando periódicamente. Donde se divide en dos partes. Valoración primaria y valoración secundaria. Donde iniciando con la valoración primaria se puede categorizar como archivos de gestión y trámite o como también, de uso-función. Donde en la valoración primaria se despliega 5 valores importantes. Legal, administrativo, técnico, contable y fiscal. En primera parte, en la clasificación legal son todos los documentos relacionados derechos y obligaciones legales. En la parte administrativa se manejan todos los documentos relacionados con testimonios de sus procedimientos y actividades uso de acuerdo a la función. En otra parte se maneja los valores contables, donde se dan utilidad para soportar cuentas. Los beneficios que resultan de la valoración documental, en tanto y en cuanto se logren estos objetivos, exceden el mero marco económico. Así, la valoración posibilita conocer toda la documentación que produce la organización a la vez que pueden reconocerse sus series fundamentales. Agiliza los traslados y transferencias entre las fases del archivo, racionalizando los recursos de depósito y custodia, al tener que proceder a la eliminación normalizada y sistemáticamente de aquellos documentos considerados prescindibles. Y facilita el cumplimiento por parte de las organizaciones del deber de custodia, conservación, tratamiento y servicio del patrimonio documental a su cargo. No obstante todo lo anterior, la valoración posibilita el acceso a los documentos al reducir su volumen a aquellos que solo contienen información esencial. Así, garantiza que a largo plazo se conserven los que en el futuro permitirán explicar el desarrollo de la sociedad. En este sentido, es importante recordar que la valoración debe ser realizada antes de la creación de los documentos. La valoración ha de llevarse a cabo durante la etapa de concepción de los documentos. Todo proceso de valoración deberá finalizar en una doble toma de decisiones. ¿Qué se conserva y qué se elimina? Y, en el caso de eliminar, la fecha de su ejecución. Ya como la descripción está lista, ya podemos dar un mejor avance a los procesos de descripción, como por ejemplo organizarla en las carpetas de diferente modo. Bueno, adicionando importantemente podemos dar un diligenciamiento a los formatos que se utilizan para almacenar los documentos. Diligenciado, podemos almacenar los documentos pertinentes a la información. Donde algunas normas para las carpetas podemos utilizar hasta 250 folios ya con la nueva ley archivística, pero ya con las carpetas tipo 4 aletas podemos organizar la documentación de manera más mejorada. Donde se deben manejar el índice de documentación que está en cada carpeta.
donde podemos ver cómo está organizada desde un inicio, como por ejemplo, de manera cronológica de cada documento. Ya tenemos que ver desde qué folio a qué folio está organizada, donde podemos ver algunos de ciertos rótulos diferentes de cada serie y subserie. El título de la carpeta va a ser el tipo de contrato, donde podemos ver la fecha inicial y fecha final de la documentación. Vale la pena aclarar, que cuando se superan las cantidades de formatos se debe tener en cuenta el tipo de cantidad de los formatos. Por ejemplo 1 de 2 y así, esto solamente aplica para formatos complejos. Cada formato indica la cantidad de formatos que están dentro de la carpeta. Ya por otra parte en la caja aparece el tipo de organización que tiene cada carpeta. Esto quiere decir que existen diferentes tipos de información documental, como por ejemplo características objetivas y específicas, de cada formato. Ya esta es la parte final de los documentos. Ya con esto es todo por hoy, gracias por su atención y colaboración. Gracias. Jaja.